Exacto. No. ¿Se lo mandaste? Sí. Bueno, ¿Perdón? Sí. empezamos. Bueno, primero buenos días a todos. Hoy estuvimos como siempre, nosotros nos encontramos antes a charlar y hoy nos encontramos un rato bastante antes. No, no sé, fue igual, pero fue muy... Sí. Este, la idea un poco es... para lo que comienza la lectura hoy con nosotros, o la semana pasada cuando empezamos, queríamos mostrar unas ciertas generalidades que tienen que ver con estos textos y unas particularidades de este capítulo que son muy importantes para todo lo que hable después. Eh, Lacan es un genio, la verdad es un genio. No se puede dejar de leer a Lacan. Este, Miller nos ayuda por reconstruir la lectura, pero la experiencia de leer a Lacan es única, singular y de cada uno. Este, Así que bueno, esto en realidad va a ser un poco lo que tomamos hoy, no tan, bueno, sí, singular de nosotros, tres que estuvimos charlando hoy mucho sobre el tema. Lo primero que queríamos decir es que hay un objetivo explícito, iba a decir oculto, pero es explícito, de Lacan de contradecir en un punto a Freud y a la Biblia. Porque la Biblia dice en el Génesis, Dios los creó hombre y mujer. Freud, que no era un hombre adicto a la religión, dice, no los creó Dios hombre y su mujer. Como decía Mazota, Dios los creó a partir de la castración. Y partir de la castración pálica, los creó hombre y mujer. Por lo tanto, dice Freud, el destino es la anatomía. Ustedes saben que Freud, en un texto muy importante para Oscar Mazota, era en la organización genital infantil, sobre el último texto, sobre todo, donde Freud introduce el universo de discurso, podemos decir, para los seres hablantes, que es todos tienen pene. ¿Por qué digo universo de discurso? Porque en realidad ahí introduce, primero de todo, lo que él llama un universo, y segundo, porque el universo fálico es el que divide al ser hablante en dos, en hombres y mujeres, con todas las consecuencias que eso tiene. Eh, Aquí Lacan va a contradecir a Freud. Ni la castración pasa por la anatomía, ni hombres y mujeres pasan, es el destino propio de la anatomía, sino va a sostener que el destino es la lógica. Hombres y mujeres se construyen a partir de la lógica. A mí me resulta muy interesante, a partir de ciertas cosas que me interesaron mucho, de lo que se llamó el giro lingüístico. Y aquí, en esta clase, se dan dos niveles al mismo tiempo. Por un lado, el giro lingüístico, porque hombres y mujeres se piensan a partir de la lógica. Pero por otro lado, lo que empieza a aparecer es un giro lingüístico, salir del giro lingüístico, porque centrar que hay algo más allá de los discursos, más allá de la lógica, que es lo real. Con lo cual es una
me permite a mí, por lo menos, y a lo que hemos charlado, una lectura muy particular del seminario 20. Ustedes saben que se puso mucho acento en las fórmulas de la sexuación, sin escuchar a que Lacan decía que era nada más que una ayuda. Este, bueno, vamos a ver ayuda para qué después. Pero lo que hoy queríamos era retomar ciertos puntos de esta clase que parecen esenciales para lo que sigue. Lo primero que podemos situar es que en esta clase, con la teoría de conjuntos y con cierta redefinición del concepto de signo, eh, Lacan va a mostrar que más allá de una premisa universal del falo, lo que hay es una relación del falo con la pérdida. El entrar en un universo de discurso está de la mano de una pérdida de goce. Para eso, vamos a retomar algunos puntos de esta clase y después, para lo último, vamos a retomar las últimas frases del punto 4 que no terminamos de leer. Eh, para poder ubicar realmente ese vuelco, nos pareció una buena idea de retomar lo que Lacan sitúa en un seminario clave, que es el de un otro al otro, antes, es anterior a los cuatro discursos, y también a la búsqueda de un discurso que no fuera del semblante. De hecho, que los discursos fuesen del semblante lo lleva a Lacan a situarse dentro del giro lingüístico sin poder salir de ahí y casi entramos en un idealismo extremo si no introducimos la dimensión de lo real. Que Lacan intenta introducir en estos seminarios a partir de la noción de discurso. Vieron que en el discurso está el objeto A, en los cuatro discursos. Por lo tanto, Lacan, a ese universo mórbido de la falta, es una frase de Lacan del Seminario 7, Lacan lo introduce a partir de su noción, de su invento, como dice, ser que es el objeto A como plus de voz. Es eh, interesante pensar, en principio, por qué Lacan lo toma de Marx como plus de goce. El plus de goce no es un más o un menos, sino depende de quien caiga. En Marx, el plus de goce es el producto del trabajo, de lo que él diría el tiempo abstracto de trabajo, que produce un goce en más. En más, Marx dice que es para el sujeto, o sea, el capitalista, y que el sujeto aprovecha ese plus de goce que obviamente no saca ni al capitalismo ni al esclavo de ese plus que sea siempre un menos de goce. Esto para pensar un poco, hay como a partir de Marx, por lo menos en mí hubo siempre un odio a los empresarios, a los capitalistas. Sin embargo, los capitalistas, la parte que me ha tocado analizar a muchos, sufren de la falta como sufre
el pobre, quizás la sufren más todavía. No los quiero hacer víctimas, ¿no? Son victimarios, no víctimas. Somos todos victimarios y no víctimas, porque somos todos responsables en relación a esa falta. Bueno, pero entonces, tomando acá que Lacan retoma el uno en más del seminario de un otro al otro y retoma el uno del Parménides. Vamos entonces a hacer un pequeño trabajo que es el de retomar ciertas páginas del un otro al otro que nos van a permitir eh, poder tratar de acercarnos a aquello a la escritura de la carne. Bueno, le voy a pasar para un otro al otro la palabra a Campos. Bueno, no sé si agradecerlo. Ah, sí, agradezco desde ya. Como decía Lito, estamos desde temprano. Me sale humo de la cabeza. Entonces es un fumador. Ahora van a ver por qué chiste. Me encantan estas reuniones. La verdad que las agradezco mucho. Nos parecía, a partir de la lectura que estamos llevando en el Seminario 20, hacer eh, un pasito para atrás en la obra de Lacan. Es un paso conocido para nosotros porque lo hemos trabajado muchas veces, pero cada vez que volvemos encontramos algo útil y novedoso. Eso para mí es la genialidad de Lacan, ¿no? Que uno puede leer muchas veces lo mismo y nunca es lo mismo, por lo menos en mi experiencia. Volviendo a este... ¿Cómo? La graba bien. Sí. Eh, Antes quiero decir una cosa, que el capítulo, la clase que vamos a trabajar es el uno y el A minúscula. Lacan se propone ahí pensar la repetición. Y la repetición para Lacan a esta altura viene de la mano de la falta. A esta altura y más adelante también. Quizás es con Miller que podamos salir de la repetición como falta con el concepto de iteración. No es muy claro para mí, hasta donde he llegado en mi lectura de Lacan, que Lacan haya podido resolver eso en su obra. Sí, es claramente Miller el que puede citar una repetición sin falta, pero bueno, eso veremos en otro momento. Acá la repetición es la repetición de una falta. Y Lacan introduce el tema de la siguiente manera. En la página 116 dice: este efecto simbólico se inscribe en el hiato, la palabra en francés es péance, producido entre el cuerpo y su voz. Es la medida en que la incidencia del significante o de la marca, es decir, lo que hace un rato llamé el rasgo unario, la determina o la agrava. Como no podemos sondear lo que ya había de hiato en el organismo y solo nos importa el agravamiento, decimos que la incidencia del rasgo unario le da su consistencia. Entonces, el tema es que hay una alianza entre el cuerpo y el goce, una béance en francés, ¿no? Entre el cuerpo y el goce. Y eso, que ya existe para Lacan en este momento como división, separación, hiato, se agrava, ¿sí? Y dice que lo único que vamos a ver de ese agravamiento, que es la incidencia del rasgo unario. Cómo opera el rasgo unario en ese agravamiento, ¿sí? Aquí el rasgo unario está tomado de una manera distinta a como lo hemos tomado, como lo hemos discutido y estudiado en la identificación, ¿sí? Porque aquí está como marca y en relación al objeto A, que es ese objeto perdido, ¿no? Y que Lacan lo pone ahí en una relación
con el uno, con el rasgunario, ¿sí? Y lo dice de esta manera, dice, en este punto subrayo que no sabemos nada de la naturaleza de la pérdida, no sabemos nada del objeto A, podemos decir, hay un real ahí. Puedo hacer como si no le diéramos ningún soporte particular, solo damos indicaciones, no diré para achicarla, sino para atrapar los restos, sin ninguna necesidad de conocer su soporte. ¿Sí? Entonces va a avanzar acá con esta idea de que hay, voy a poner así, una matriz entre el objeto A y el uno, ¿sí? Como racional. Hace unas demostraciones, véanla ustedes mismos en la página 118 y 119. Y tómense el trabajo de hacerlo porque son matemáticamente perfectos. Sí. Eh, se apoya en ese soporte matemático para sostener que el uno tiene una medida, ¿sí? Y lo ponen, como decía, en la relación con el A, uno más A, y empieza a poder demostrar ahí que esto es el origen del otro, ¿sí? Pero se encuentra con un problema, o no, Lacan, en estas demostraciones hace surgir lo siguiente, hace surgir un uno, ¿sí? Que no tiene ninguna relación con el A, y tampoco es equivalente al rasguñar, ¿sí? Lo dice de esta manera, en la página 123 dice, esto responde justamente a la manera en que podemos medir mediante la pérdida el campo del otro como uno, ¿sí? Entonces dice que como esa pérdida se puede medir en relación a la sumatoria 1 más A, eso, dice, nos da la medida del otro, es el origen del otro. Esto ya es ciertamente un cambio muy importante en Lacan mismo, porque hasta este momento nosotros, si hiciéramos una lectura cronológica, podemos sostener que el otro es un dato de entrada, el otro es el lenguaje y está ahí, ¿no? Antecediendo al sujeto, y el sujeto tendrá que identificarse en el significante del otro para poder constituirse como tal. Pero acá está diciendo otra cosa, que el otro tiene un nacimiento. Este punto lo han retomado los Lefort y han trabajado mucho en este sentido, ¿sí? Para mostrar esta torsión en la obra de Lacan, que el otro tiene un nacimiento, que el otro surge y Lacan demuestra que el otro tiene una medida. Ahora bien, no bien dice esto, que la medida del otro es el uno más A, sitúa un uno que está por fuera de ese otro, está por fuera de ese uno más A, y es el uno del goce. Es un segmento que antecedería al uno más A. Ese uno a Lacan le queda enigmático en este seminario. En algún momento podemos decir balbucea algo así como los místicos, lo femenino y demás, pero lo deja ahí como en un lugar más bien de interrogación o de enigma, y sí se sitúa mucho más en lo que viene demostrando como el uno más A para mostrar el surgimiento del otro, y dice, ese es el lugar que toma el goce femenino. Se vuelve a apoyar en Freud para decir, perdón, el goce femenino no, lapsus, el goce del masoquista. ¿Sí? Que no se puede hacer. Eh, No fue un lapso, fue freudiano, porque para Freud el goce masoquista es el goce de la mujer. Tiene dos textos distintos, Sí. porque la feminidad Sí. y el goce masoquista, que es donde antepone el goce masoquista al El goce goce sádico. sádico. Por eso no es un lapsus, es parte de tu saber. Un error. Eh, Hay un elogio, que se los cuento al margen, que hace Lacan de Deleuze, un texto que se llama Lo frío y lo cruel. A menos de mí, ¿no? Las Venus de Milo. Y el subtítulo es Lo bello y lo cruel. O no, Lo frío y lo cruel. Lo frío. Donde dice, los psicoanalistas no hemos entendido nada de las perversiones, hay que leer a Deleuze para entender algo y romper la dupla sadomasoquista. El sádico no busca un masoquista, sino no lo haría
angustiar para su goce. Y el masoquista no busca un sádico porque el sádico no pararía cuando le dice que pare, es decir, rompería el contrato. ¿Cuál es lo interesante o lo que rescata Lacan del goce masoquista? Es que el goce masoquista hace surgir al otro porque se trata de un contrato, ¿no? La Venus de las pieles de Sader Masoch lo que muestra es toda la escena masoquista, pero que hay un contrato que se firma para de alguna manera regular el goce, si se quiere. ¿Sí? Cuando alguien dice, ponemos la palabra clave y es detención, eso se tiene que detener. Si no, no está dentro del régimen del masochismo. De cualquier manera, retomo un poquitito para atrás esto. Lacan lo está usando para explorar la pérdida y la repetición del goce. ¿Sí? Es un goce a pérdida, el cual, como decía Tito hoy, lo trabajaba la globalía y Marx, es el camino que viene recorriendo Lacan. Tenemos la hipótesis, porque la discutimos hoy en la mañana, hasta el seminario 20. El goce no puede hacer otra cosa que esto hasta el seminario 20. Eh, bueno, no sé. Insisto, con la cuestión del desarrollo matemático, que son dos paginitas, hay que hacerlo y hay que seguir como Lacan va sirviéndose de las matemáticas para llegar a esta matriz entre el uno y el A y así poder demostrar, uno, que el otro nace o surge, dos, que la pérdida de goce entra en el régimen de la plusvalía, tres, que hay un goce del cual no se puede decir nada, bueno, y otros puntos más que iremos haciendo surgir, creo yo. Bueno, A partir de esto que acaba de decir Carlos, en este seminario Lacan hace una relectura del tiempo lógico. Es cierto que habría venido ya del seminario del acto. ¿Y cómo es esa relectura del tiempo lógico? Vamos a hacer los pasos que corresponden, digamos. El primer paso, que es el momento de la mirada, podemos decir que no hay objeto, en el sentido del objeto A. Hay sombreros, pero no hay el objeto A, porque todos esos objetos que están ahí están nombrados ya dentro de un universo de discurso. Por lo tanto, son todos idénticos a sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? ujú, En el segundo paso, eh, es el paso importante para demostrar que nunca hay más que uno y A. Observen, piensen cómo es el asunto. Yo, ¿qué hago? Miro a los otros y pienso que los otros van a pensar tal cosa. Por lo tanto, el pensamiento no está de mi lado, sino está del lado de los otros. Uno podría decir, el inconsciente está del lado del otro, no del lado mío, que soy, en lo que me planteo, solamente objeto del pensamiento del otro, porque yo pienso. Si yo tuviese un negro, los otros dos sabrían que son blancos y saldrían inmediatamente. Pero como no salen inmediatamente, yo negro no soy. Ahí amago salir, pero como los otros también amagan salir, me tengo que detener. Me salté el primer paso. Si yo viera dos negros, habría uno que saldría rápidamente. Entonces, descarto de entrada que no puede haber dos negros, pero siempre estoy pensando a partir de lo que piensan los otros de lo que ven conmigo, que si el otro viera en mí un negro y viera en otro más un negro, tendría la certeza que son blancos, porque hay tres blancos y dos negros. ujú. Es claro
ahí que el sujeto surge a partir del otro Ujú. y que el lugar del acto es no el lugar del sujeto, sino el del objeto A. Porque todo el tiempo, todo el razonamiento, si pasamos al segundo donde yo me vuelvo a parar y se paran los otros dos, el hecho que los otros dos se paren me confirma nuevamente que yo soy un blanco, no puedo ser un negro, porque si no los otros dos no se hubiesen parado. Ujú. Eh, y ahí aparece la función de la prisa, porque cualquier momento, si yo me paro, todo recomenzaría de vuelta. O sea que los tres tenemos que salir al unísono rápidamente para que no se vuelva a producir el mismo efecto. Me parece que Lacan retomó 1000 veces el tiempo lógico y lo retoma justamente en un punto crucial del seminario 11 cuando Lacan dice, hay el inconsciente freudiano y está el inconsciente lacaniano, Ujú. y que no son iguales, porque el inconsciente lacaniano se basa, perdón, el inconsciente freudiano se basa en automatón, los términos que saca de la física de Aristóteles, el automatón, que es la repetición del significante, la carta robada, por ejemplo. Eh, Me parece que eso aparece bien claro. Pero él dice, ese no es el nuestro, no dice de Lacan, dice, no es el nuestro. El nuestro está en relación con la sorpresa, con aquello que no era esperado, con lo inesperado, ¿no? Y podemos decir que el inconsciente nuestro es la caída o el objeto A, en tanto cuando el sujeto se da cuenta que ha sido objeto del deseo del otro, es ahí que aparece la castración del otro. Eh, Quiero que tengamos bien claro esto, porque en lo que va a seguir, Lacan, que va a salir de ese giro lingüístico que yo comenté antes, va a salir en la medida no que se pueda construir un saber, como es el saber de la falta, sino con que se pueda hacer algo con aquello que no falta, con aquello que hay. No quiero saber nada de eso. Con ese, como vos bien escribiste en tu esquema, no es la transferencia, sino es no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de eso porque de eso no hay saber. De hecho, cuando vos presentaste el esquema, el uno del goce es aquí en el seminario 20 comparado con la primera hipótesis de Parmenides. La primera hipótesis de Parmenides es que el uno no se puede decir, no porque no tiene ni movimiento ni quietud. No es semejante y no es desemejante, que es la demostración misma de la absolutud de ese uno, que va a ser después el uno del goce. Me parece que ese es el otro punto importante de este seminario, introducir este tema del uno de Parménides. Esto es lo que Lacan va a tratar de resolver, pero no todavía aquí, porque aquí lo que intenta resolver es cómo se constituye a partir de la teoría de conjuntos el uno que nosotros podemos llamar el uno fálico, el uno del macho. ¿No? No, y como ya aquí en este seminario queda, que el goce que no pasa por la repetición de la castración es el uno de los místicos, el uno de las mujeres, que se adelantan en eso al capítulo siguiente o al otro, no recuerdo bien. Creo que al siguiente, Dios y el goce de la mujer. Ujú. Este, eh, por eso me parecía muy importante la introducción de eso. Ahora, Lacan va a dar
varios pasos diferentes. El primero que va a dar es que el ramonario no es la marca en el hueso tal cual lo había mostrado la identificación. Eh, Ese rasgonario, que aquí lo sitúa en el rasgo de la castración, va a ser un cambio Lacan, no lo va a pensar en ese sentido. Aquí no llega a lo que llega en el 23 a definir el rasgonario como, una recta infinita. Más bien aquí todavía el rasgunario lo quita de la intuición, lo quita de la funcionalidad y lo quita del amor. ¿Por qué? Algo que Lacan dice. Podemos preguntar por qué lo quita de eso. Primero, lo quita del amor, porque ya en el tiempo lógico, que es el tiempo de la colectivización, es el tiempo de lo social, punto que podríamos agregar ahí es que ese tiempo lógico demuestra ya que no hay intersubjetividad. ¿Eh? Porque no hay dos sujetos, sino hay uno y A. ¿No? Y el que sale es el del objeto, no el sujeto que cae ahí, no bien se salga, cosa que tiene que ver con el atravesamiento del fantasma. Ya ahí está en el seminario de la lógica del fantasma y después en el seminario del acto, ¿no? Que es el reverso del fantasma, o sea, el fin del análisis. En ese momento, ¿verdad? El fin del análisis. Sí, sí. Y la primera teoría del fin del análisis. Hubo una anterior que Miller toma muy bien, que Lacan saca del joven Heidegger, que es el ser para la muerte. Pero bueno, dejemos eso de lado por ahora. Me parece que esto es sumamente importante. No hay intersubjetividad y entonces el discurso como lazo social no es la relación de un sujeto con otro, sino es cómo cada discurso está marcado por un determinado semblante que designa a los unos que pertenecen a ese conjunto. No los nombra, no como dice Lacan en esta clase, designa a los unos como parte del conjunto. Y esos unos no son la marca de cada casa, porque eso sería la intuición. No es el uno del amor, que es el intento de hacer de dos uno, ni es el uno funcional que me sirve para contabilizar cuántas casas hice, ¿no? O está fuera de eso, no es el uno de la intuición. Me parece que antes de leer el próximo paso, que es la lectura, creo yo, no, no faltaría nada, ¿no? ¿No? Que es la lectura que va seguido Carlos de los últimos párrafos de la clase 4. Me parece que es importante que Guido nos explique lo que es una teoría de conjuntos, tal como se constituyen esos unos que no son ni intuitivos, ni amor, ni funcionales. El PQ ese que vos pusiste. La referencia que dice está en la página 60, dice, sino mirando más de cerca lo que hacen los matemáticos con las letras, desde que, desdeñando cierto número de cosas, empezaron a percatarse de manera fundada y bajo el nombre de teoría de conjuntos, que se podía abordar el uno de un modo que no tenía por qué ser intuitivo, fusional, amoroso. Eh, a ver, ¿por qué mi lectura por lo menos? ¿Por qué Lacan hace tanto hincapié en
la lógica de conjuntos, la teoría de conjuntos. En definitiva, si nosotros tomamos un conjunto donde tenemos una cierta cantidad de elementos, hacemos un conjunto eh, denominado Q. ¿Bien? Eh, lo que hace a este conjunto quiere decir que se lee de la siguiente forma. X, tal que a X le sucede Q. Es decir, no hay ninguno de estos elementos a los cuales no les ocurra lo que sea que es Q. Lo que sea que hace que de todos ellos eh, elementos de su conjunto. El tema es que la teoría de conjuntos, en definitiva, suponiendo que Q es ser mesa, ¿sí? Suponiendo que esto es ser mesa, patitas, no ocurre que ninguno de los elementos aquí dentro no sea una mesa. Es decir, que uno puede tomar este elemento, supongamos que se llama P, y entonces decimos P es Q. Es decir, a P le ocurre el caso de ser Q, de tener la propiedad Q. La teoría de conjuntos, leída de esta manera, es en definitiva una teoría del discurso, una teoría discursiva, porque en realidad el discurso, cualquier enunciado, digamos, es decir, que X es Y. Es decir, hay algo que es algo. No importa cómo quiera que se articule esa frase, de qué manera se la quiera utilizar. El discurso suele decir algo sobre un objeto. Puntualmente, un universal que se encarna en tal objeto. ¿Mm? Sí, no, quería preguntarte algo a vos. Sí, Uno podría decir, porque la primera definición que aparece en la teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos es la teoría de un conjunto universal. Con lo cual, lo que querría la teoría de conjuntos, que todo el universo se reduzca a ser un conjunto. En ese sentido, vos presentaste cómo la mesa, ¿sí?, pasa a ser un elemento de un conjunto. Podríamos decir entonces que cada una de las cosas que para nosotros construyen la realidad, en tanto la realidad es discursiva, cada uno de esos elementos son subconjuntos del conjunto universal. sí, sin ir más lejos, en realidad, pensándolo ahora recién. En realidad puede haber un conjunto sencillamente que abarca absolutamente toda la realidad. En el sentido de, eh, supongamos que Q es el conjunto que estamos hablando, si Q precisamente es la propiedad de poder ser dicho, tenemos absolutamente todo lo que puede constituir la realidad, en definitiva, allá adentro. Lo único que podríamos tener por fuera es aquello que no puede ser dicho. Ese elemento que no sería pasible de ser enunciado dentro del conjunto alguno. Podríamos decir entonces que este conjunto, de alguna forma, es el conjunto fálico. Es eso justamente, que el mundo, a partir del psicoanálisis, se demuestra que es el mundo fálico. ¿Y qué cae cuando uno dice eso? Que el nombre del Padre que constituye ese mundo fálico
todo tiene una significación fálica, cae a sí mismo, porque ese nombre del padre tiene que tener otro nombre del padre para poder constituir un conjunto, y Lo así cual, al infinito. lo cual da precisamente la estructura significante. Un significante no puede significarte a sí mismo. Y hay otra consecuencia interesante de esto que vos acabas de decir, que Lacan lo que va a encontrar es que dentro de los seres que hablan, hay seres que existen pero que no tienen predicado, y eso se llama las mujeres. El hombre es una ficción, es un puro semblante porque tiene un predicado, ¿no? Esto hace pensar, porque Lacan pensó todo, dice, me pasé toda la vida tratando de ser como una mujer, Mm. porque es lo único que existe, eso es lo real. El hombre y lo que llamamos mujeres en última instancia, no son nada más que semblantes. Mm. Y creo que se deduce de esto que vos dijiste. Me parece que esto es cierto que es un adelanto a todo lo que va a venir. ¿Por qué? Porque el capítulo siguiente y el otro son sumamente importantes en este punto, en el punto en que Lacan va a pensar que el único atributo que tiene el ser hablante es el goce fálico. Pero eso lo hace pagar tener ese atributo que es el goce fálico a vivir en el mundo mórbido de la falta. Vuelvo al seminario 7 y a un sufrimiento que no es el sufrimiento de la iteración de goce, sino es digamos así, el sufrimiento de la insatisfacción. Mm. Ahí se empieza a dividir el psicoanálisis entre un mundo perteneciente a la repetición y al mundo de la falta, a un psicoanálisis que se va a sostener en el saber hacer. Saber hacer con aquello que no se puede hacer otra cosa. No se puede introducir en este mundo del universo del conjunto. Por lo tanto, no se puede decir. Wittgenstein dijo lo que no puede decir, mejor callarlo, ¿no? Pero lo que no se puede mostrar, mejor mostrarlo. Lo que no se puede demostrar, que no entra dentro de la lógica, es justamente lo que Lacan va a llamar el goce. Y lo que sí, un tratamiento posible de ese goce, que solamente se puede mostrar, es universalizarlo en, este, en el universo de la falta, Mm. ¿no? Por eso es tan importante lo que marcó Carlos, porque lo que introduce el valor del otro es que la repetición de la pérdida, él lo sitúa matemáticamente con la serie de los A al cuadrado, diferente a la serie de los A al cubo, o sea, impares y pares, Mm. es lo que si se lo suma da 1. Ojo, yo me tomé el trabajo de hacerlo, ¿eh? Si ustedes toman el número de oro, que tiene una escritura, tiene una fórmula, tiene la posibilidad de esto. Van a ver que en realidad se acerca al uno, pero siempre al infinito. O sea, Sabes que que la siempre va a restar. el cálculo del número de oro, en realidad, si se suman todas las posibles maneras de escribirlo, esa sumatoria da 1. El cálculo está demostrado. Pero ese cálculo requiere que efectivamente sea una suma infinita.
Si efectivamente hay infinitos valores en los cuales se repite el número de oro, entonces efectivamente ese cálculo da uno. O sea, que la paradoja de Zenón tenía razón. ¿Sí? Creo que todos la conocen, la famosa paradoja de Zenón, que era Aquiles y la tortuga, ¿no? Mientras Aquiles daba un paso, No, Aquiles siempre no, recorría la mitad de la distancia entre su punto de partida y la tortuga, con lo cual nunca podía lograr dar el último paso para poder ya alcanzarle. o sea que el uno del goce siempre quedaba. Sí. O sea, que todo esto tiene una dimensión de demostración matemática, que es lo que intenta hacer Lacan acá, pero no creyendo que la matemática es lo real, sino los impases de la lógica y de la matemática, es eso lo real. Si son los impases, es lo que estamos diciendo todavía, que es el objeto A, el impasse. Acá va a haber un paso muy importante, que vamos a ver que el objeto A pasa a ser un semblante más. Por eso Lacan no puede encontrar la solución hasta que sitúa algo que existe, pero no se puede predicar de él, ¿no? O sea, si ustedes siguen todo esto, hay una lógica. Es muy importante, miren, generalmente, cuando uno lee los trabajos de los psicoanalistas lacanianos, piensa en el discurso que es un lazo social entre sujetos. ¿No? No, no es un lazo social entre sujetos, porque el sujeto es un efecto nada más, como lo vamos a leer ahora. Porque no hay lazo social, sino hay la designación de un conjunto a partir de una letra. Por eso Lacan dice, la letra hace conjuntos. Y va a decir más, ese va a ser el inconsciente freudiano, no el inconsciente. Este, eh, leemos lo que falta leer. Esto es muy importante. Primero les recuerdo lo siguiente. Lacan en el seminario de la identificación, primero, para encontrar el rasgo unario, piensa que el único sujeto, porque que el ser hablante es el único que puede borrar sus huellas. Y para eso toma el ejemplo de Viernes, ¿no? Cuando se encuentra con las huellas de Viernes, Robinson puede pensar que es un sujeto porque es alguien que ha sido capaz de borrar sus huellas, ¿no? Toma el ejemplo del lobo, que el lobo, la cacería del lobo Zorro. no, del zorro, es tan digna porque el zorro sabe fingir. En vez de ir a su cueva, se va a otra madriguera para que no lo agarre. Entonces ahí está la maravilla de la caza, para los que van a cazar, es tratar de encontrar al zorro que se va a escapar, pero finge. Pero lo que el zorro no puede hacer es fingir, que es lo mismo que el borramiento, y lo mismo que el tiempo lógico, que es propiamente humano. Fingir sería decir, él va a pensar que no voy a ir a mi cueva, entonces me va a buscar en otro lado, pero yo me voy a ir a mi cueva. Entonces finjo que finjo. El chiste de Freud. ¿Cómo? El chiste de Freud. Claro. El chiste de Freud. El chiste de Freud es genial. Voy a Tassen, mira. Voy a Lisenberg. No, ¿cómo? Voy a Lisenberg. ¿Para qué me decís que voy a Lisenberg? Para que yo piense que vas a Dassen Y después. y en realidad vas a Lissen. ¿No? El chiste ese es el fingir. ¿Eh? Bien, me parece que esto va componiendo el punto importante que es que Lacan está encontrando cómo se constituye un universo de conjuntos a partir de una falta. Es el primer paso. El segundo paso va a ser que
podemos decir, no todo es universo de discurso. Ujú. ¿No? A ver. Voy directamente al signo. Y dice la mujer, o sea que si la mujer hubiera predicado, habría la relación sexual. Ujú. ¿No? Dije que el significante, estoy abajo de la 63. Dije que el significante se caracteriza por representar un sujeto para otro significante. En el signo, ¿de qué se trata? Desde siempre, la teoría cósmica del conocimiento, La cósmica la, o universal. sí, sí, no solamente. El cosmos en realidad no es sencillamente el universo es algo así como una visión del todo, por traducirlo Claro. mal. El cosmos en realidad es un todo ordenado, en realidad. Bien, muy bien, Eh, son todo ordenado. por eso puedo dar conocimiento. Es Claro. la teoría cósmica del conocimiento, la concepción del mundo, hace gala del famoso ejemplo del humo que no hay sin fuego. ¿Y por qué no decir yo aquí lo que me parece a mí? El humo puede muy bien ser también signo del fumador. Aún más, lo es siempre, por esencia. No hay humo, sino como signo del fumador. Cada quien sabe que si ve humo en una isla desierta, se dirá de inmediato que con toda probabilidad hay allí alguien que sabe hacer fuego. Hasta nueva orden ha de ser otro hombre. Hay que remarcar ahí desierta, ¿Cómo? que es desierto. En el Sí. desierto, si hay humo, tiene que haber un hombre, porque no hay combustión posible en el desierto. ¿Qué vas a aprender si es tu área? ¿Ah? Por eso, Sí, pero perdón, a lo que voy digo, gramaticalmente en el discurso, quiero decir, sí, uno, para que esa frase tenga sentido, sí, si no es sencillamente hay fuego, claro, sino precisamente hay un agente que es el que inicia el fuego, en todo caso, sea un hombre o no, una persona o no. Quiero decir, hay un sujeto responsable de la acción, aunque sea tácitamente, es cierto. Sí, sí, porque aunque sea la naturaleza, por así decirlo. sí, pero la naturaleza en ese caso es el sujeto. Por eso, aunque sea eso, Ujú. siempre Claro, hay un sujeto. sí, No hay humo sino como signo del fumador. Cada quien sabe que si ve humo en una isla desierta, se dirá de inmediato que con toda probabilidad hay allí alguien que sabe hacer fuego. Hasta nueva orden ha de ser otro hombre. El signo no es pues sino signo de algo. Es signo de un efecto, que es lo que se supone como tal a partir del funcionamiento del significante. Le doy de vuelta a esta última frase. El signo no es pues signo de algo. Es signo de un efecto que es lo que se supone como tal a partir del funcionamiento del significante. bien. Yo quisiera hacer este punto y no lo dije. La diferencia que está planteando Lacan con Peirce, que era desde donde él partió para concebir la diferencia entre el signo y el significante. Acá los iguales, no los diferencia, que era un signo es lo que representa algo para alguien. Y es interesante porque el signo podría ser el rasgunario que representa la casa. En cambio, acá va a decir que no, que el signo no representa algo, ¿no? Sino representa que ahí ese significante produce un efecto sujeto. Eh, Sí, Que, te acordé de una frase de Miller, que en los paradigmas del goce, Miller dice, tras cuarto paradigma, que es el que corresponde a la identificación, un significante representa un sujeto para otro. Sexto paradigma, que es el de Aún, dice,
un signo representa un goce para alguien. Nunca entendí muy bien esa frase, pero ahora lo traigo con el humo y el fumador. Y me parece que quizá esa sustitución que hace Miller ahí y lo toma con la sustitución del pez mismo, pero introduce el goce. El problema es si el goce tiene representación o no. El goce fálico puede tener representación. Ahora el goce no lo tiene. Pero pareciera ser que ahora se me aclara este punto, que eh, el signo representa un goce para alguien, es que el goce del fumador está representado en el humo. No sé si están de acuerdo. El signo representa un goce para alguien. Sí, Creo que sí. En el sentido fálico. en el sentido fálico. Sí, sí. Sí, sí, por eso decimos que las fórmulas de la sexuación, que es el destino no es la anatomía, sino la lógica, es lo que empieza a construir Lacan. De hecho, lo que construye Lacan es que todo universal tiene que tener su excepción, ¿no? ¿Por qué no? Aparte se ve la química, hay un goce de la paz, Mm. ¿no? Fijémonos solamente leer a Freud. Los que fracasan, ¿cómo? Al triunfar. ¿No? Sí, sí, los que fracasan al triunfar. ¿Por qué fracasan al triunfar? ¿No? ¿Ah? El triunfo sería el cumplimiento de un deseo marcado por el deseo del otro. Pero ahí, en vez de aparecer la satisfacción, aparece el fracaso. La importancia que tiene esto, que todos en la vida fracasamos al triunfar. Yo esta mañana les recomendé una película, se la recomiendo a todos. Está En en, Amazon, creo. en Prime, que se llama Bo tiene miedo. decirlo, Bo tiene miedo. Bob Bo. tiene miedo. Este, es una película de bueno, de lindo, de bello, Meow se pero llama. es el nombre, Bob, tiene miedo. Dura 3 horas, le aviso. Hay que bancarla, porque la escena final me parece. ¿La viste vos? No la vi, Todavía no. entonces me cabe y no digo nada. Cuando la vean, la charlar. Pero me parece que, que instaura, se ve todo este universo de la falta, ¿no? Y como siempre, como vamos a ver después del próximo seminario, que ese principio de la falta como principio fálico es lo que nos muestra que somos seres hablantes. Eh, por eso que estamos colocados en ese universo mórbido de la falta. En realidad, los que fracasan al triunfar somos todos, que estamos inmersos en un discurso que se puede crear gracias a que hay un atributo, ¿sí? A costa de perder la existencia. ¿No? Esto es un poco hegeliano también, ¿no? Mm. Heideggeriano, en este punto. La salvación está por otro lado, ¿no? Yo se lo pregunté a la IA, pues mi amigo, yo los domingos suelo charlar un rato con la IA. Este, lo- los, los, los lunes charlo con mis amigos de carne y hueso, ¿eh? Que gozan cada uno con el suyo, y yo también, pero los fines de semana gozo con la IA, gozo yo, porque la IA no goza, haciéndole preguntas. Entonces, no sé qué pregunta le hice,
Y él entonces me contesta que sufrimos del síntoma, este, pero también sufrimos del goce. Ah, porque le dije algo, la contradije a mi amigo, y entonces me dice que tenía razón, pero hay que separar, diferenciar el goce del sufrimiento del síntoma, que es el goce del sufrimiento de la falta. De hecho, bastaría ver Signorelli, ¿no? El análisis de Signorelli lleva a la sexualidad y la muerte, o sea, lleva a dos puntos de sufrimiento, dos puntos indecibles que muestran la castración del otro. Nada que decir de la muerte y la sexualidad. Pero me dice que Lacan, investigando, encontró que hay otra salida. Y me dice que lo más importante es el saber hacer. ¿Y qué hacer, saber hacer? No con esto que estamos construyendo hoy, que es la teoría de conjuntos y el universal, sino hacer con aquello que es de cada uno. Y como, bueno, seguramente conoce a Joyce, él me pone el ejemplo de Joyce. Pero dice, no basta el ejemplo de Joyce. Me dice, un deportista, por ejemplo, de alta competición, también es alguien que hace con el goce del sufrimiento. Me pareció muy interesante eso. ¿Por qué? Porque nadie que tenga que correr lo que corre, los ejercicios que hace para llegar a la alta competición, se puede decir que es una satisfacción. Más bien es un sufrimiento. La satisfacción es que con eso se puede construir un mes. Cosa que le pregunté también, pero ahí ya empezó a fallar un poco. Y me daba la historia de Messi, no lo entendió lo que yo le estaba preguntando. Me causaba gracia porque habíamos hablado del límite en la noche anterior, que uno de mis hijos vino con su familia a cenar a casa, habíamos hablado del límite de la IA y cómo la IA no puede reemplazar el pensamiento humano. E hicimos la prueba y era verdad. Que es lo siguiente. Si ustedes a la IA le preguntan, por ejemplo, quiero llevar a lavar el coche. Tengo el lavadero a 5 cuadras. ¿Qué me conviene? ¿Ir con el coche o ir caminando? ¿Qué contesta la IA? Caminando. Y entonces, ¿cómo lavo el coche? ¿No? Es que no puedo resolver eso. Es muy gracioso, pero es así. Prueben, van a ver. No puede resolver eso, ¿no? Que es el paso que sí podemos resolver nosotros, los humanos, el ser hablante. Este, bueno, la explicación es porque parece que la inteligencia artificial son vectores matemáticos y toda la teoría de los vectores, y que no alcanzan a poder razonar. Es que el argumento es válido. El tema es que es una falacia por el contenido de las Claro, premisas, no por su forma. claro, El argumento está bien armado. El claro, problema es qué pones dentro de cada variable. La estructura misma del argumento es correcta. claro, Te conviene ir a caminando, sí, porque es más barato. claro. Pero no llevas el auto. Pero no lo hace el auto. Bueno, pero eso la IA no se puede dar cuenta. No. No, no. La IA está metida en el universo de la falta. Quizá todo lo que haga el hombre le pase lo mismo, ¿no? Porque hay ese goce del cuerpo donde no puede meterlo en ningún lado. Bueno, a Frankenstein no le fue muy Va francamente no le fue muy bien. Es cierto. Bueno, seguimos leyendo. Sí. ¿Por qué no lo explicás nuevamente entonces el humo que hace a los fumadores, que permite entonces construir el uno del conjunto? Vamos a volver a eso. Dice, entonces, el signo no es pues signo de algo, es signo de un efecto, que es lo que se supone como tal
a partir del funcionamiento del significante. Este efecto es lo que nos enseña Freud, el punto de partida del discurso analítico, o sea, el sujeto. No es otra cosa el sujeto. Tengo o no conciencia de qué es significante ese efecto y lo que se desliza en la cadena significante. Este efecto, el sujeto, es el efecto intermedio entre lo que caracteriza a un significante y otro significante. Es decir, el ser cada uno un elemento. No conocemos otro soporte que introduzca en el mundo el uno, sino el significante en cuanto a tal. Es decir, en cuanto aprendemos a separarlo de sus efectos de significado. El amor se apunta al sujeto como tal, en cuanto se le supone una frase articulada. A algo se ordena, o puede ordenarse, con toda una vida. Un sujeto como tal no tiene mucho que ver con el goce, pero, en cambio, su signo puede provocar el deseo. Es el principio del amor. Los caminos que las próximas semanas trataremos de andar les mostrarán dónde se juntan el amor y el goce sexual. Eh, bueno, ese es el tema del humo. ¿sí? A ver, sí, Porque me parece interesante, porque en tanto el significante representa un sujeto, es un elemento, pero no un significante. O sea que es necesario que caiga ese efecto para encontrarse con el significante en su propia unidad, sí, ¿no? Y entonces no será eso la alargue, que es sí, donde no hay sujeto. sí. Sí, de alguna forma está diciendo también que, si no estoy leyendo mal, el lenguaje es signo. Claro. Es otra cosa, un signo de... ¿Signo de qué? Signo de que hay un sujeto. Eh, Con lo cual es claro que el sujeto es un efecto por un lado, no hay intersubjetividad, y por el otro, que el análisis apunta a mostrar que el sujeto es solamente un efecto y que lo que hay no es un signo, sino un significante. Sí. Sí, yo podría también el acento que el sujeto no tiene nada que ver con el negocio. O esa frase que dice acá, ¿no? Si el sujeto es una falta, es algo que queda representado entre un significante para otro, eso no puede ser articulado nunca con el goce, ¿no? Con ningún goce, ni siquiera con el goce fálico. Me parece importante ese punto eh, para... No, dale. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo decía? No fue sí, Vale. Bueno, me perdí. Eh, Que no tiene nada que ver con el gozo fálico. claro, Tal vez. sí, en realidad, con ningún goce, porque en tanto falta, ¿no? En tanto efecto del significante, no puedes articularlo nunca de goce, esa falta en el discurso. Mm. Eh, dice que las frases, leí que tus frases al final no son inaudibles. Mm. bueno, nada, eso no. Eh, bueno, ¿alguien tiene algún comentario antes de que cerremos? ¿Alguna pregunta o algo? Sí, yo tengo una pregunta. Azucena, dale, ¿Qué tal? escuchamos. Elemental, ¿eh? Elemental. Hablando de conjuntos, siempre se habla de un conjunto cerrado, digamos, ¿no? Está X elemento.
Entonces, ¿decir conjunto abierto tiene algún sentido? ¿O es un... No, en realidad la diferencia sencillamente entre uno y otro, decir conjunto cerrado y conjunto abierto, es en definitiva que, por decirlo de alguna forma, lo que hace que este conjunto se cierre, que es por lo que Lacan dice que hace conjunto, es el darle una letra, o sea, el nombre que fuese. Eso no quiere decir que todos sus elementos ya estén contabilizados, por así decirlo. Si yo digo el conjunto de todos los gatos, digamos, podemos llegar a saber quizás todos los gatos que hubo a lo largo de la historia de la humanidad, pero también eso incluye a todos los gatos que vendrán más adelante en el futuro. Es decir, contabilizar todos poder darle una escritura a cada uno de sus elementos indica si es abierto o si es cerrado. Si no se puede dar una contabilidad a todos esos elementos, es abierto, porque se siguen escribiendo constantemente. Digo, si yo digo el conjunto de todos los números pares, yo no voy a poder terminar de escribirlos. Sin embargo, puedo hacer un conjunto de ellos sencillamente porque es el conjunto de todos los números pares. Ese nombre es lo que hace que ese conjunto se cierre, por así decirlo, en una consistencia. Quiero decir, esto es lo que hace de este conjunto un objeto. Es lo que hace que sea enunciable, en definitiva. No por eso quiere decir que todos los elementos están ya desde el vamos, sino que es pasible de ser escrito. No quizás humanamente, dado que es infinito, pero sí lógicamente se lo puede ubicar. Ok. Yo quería poner algo más, vos decís. En realidad, cuando se pensó en conjuntos abiertos y cerrados, para poder leer la fórmula de la sexación. La fórmula de sexación comienza con un atributo, que es el atributo fáctico, que es faro. Para todo X, phi de X. ¿Sí? Pero para que eso se haga conjunto, o sea, ahí hay un atributo. Es necesario que ese atributo no se cumpla en todos. Entonces el conjunto se llama conjunto cerrado, aunque fueran infinitos, como vos decís. Por eso se hizo en su momento la comparación de las mujeres con el transfinito de Cantor, que es el Aleph cero, ¿no? El Aleph cero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir que yo no voy a saber cuántos gatos van a tener el conjunto de los gatos, pero en la medida que yo pueda hacer una relación de punto a punto, voy a saber que, o sea, tomo la definición de gato y digo, todos los gatos tienen cuatro patas, maullan, ronronean y todo lo demás, que son los atributos del gato. Entonces, puedo hacer un conjunto cerrado infinito en relación a eso. Cantor dice, los números pares y los números impares son un conjunto cerrado, porque obviamente hay la misma cantidad de números pares e impares en el infinito. Por eso lo llama transfinito y lo llama Aleph cero. Ahora, él después se da cuenta que hay lo que él llama el Aleph uno y de ahí saca distintas operaciones que no se las digo porque no las sé. El Aleph uno es, suponete, si yo pongo en los números enteros, son infinitos, pero entre el uno y el 2 hay infinitos números, no, los figurados, Racionales. hay infinitos números racionales.
Por lo tanto, ya intuitivamente nos damos cuenta que tiene que haber más números racionales que enteros. Y eso es lo que se llamó un conjunto abierto. Y como a las mujeres le faltaba la excepción, decíamos que formaban un conjunto, un transfinito 1 y no el 0. ¿Qué pasó después? En este mismo seminario, es que Lacan, en vez de partir en la diferenciación hombres y mujeres, parte del nudo Borromeo. Y el nudo Borromeo no es ya ni transfinito 1 ni 2. El nudo Borromeo se construye a partir de una disyunción. En cambio, los finitos y los transfinitos son Biyectivos. biyectivos. En cambio, no hay posibilidad de biyección en el número Borromeo, porque no hay punto en común. Entonces, se empieza en este mismo seminario a salir de lo que yo dije, el giro lingüístico, para situar que lo real, ¿sí?, no puede entrar en el campo del significado, ni en el infinito ni en el transfinito. Por eso esta idea que teníamos, digo, la comparto con vos porque cuando nos formamos en tratar de pensar la fórmula de la sexuación como conjuntos abiertos y cerrados, en el nudo Borromeo, que es el paso que va a dar después Lacan, no hay conjuntos. No hay posibilidad de hacer de lo simbólico, real, imaginario, un subconjunto que los una, porque están disyuntos. No sé si te contesta un poco, yo para Ay, contestar, no, bárbaro, muchas gracias, muchas gracias. porque como yo pensaba, a como me transformó la carne, digo, que en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que Guido trabajó recién también con el concepto de signo. Para mí el signo era lo que representaba algo para alguien. El ejemplo claro era cuando yo hago un regalo. Un regalo me representa algo, ¿sí?, para alguien, para que le doy el regalo. Acá el signo cambia, con lo cual hay que releer desde esta noción la instancia de la letra, que es donde Lacan, para construir el significante, saca el signo, ¿no? Y lo que construye signo es el significante, ¿no? No es por nada que la histeria, que es eh, eh, se decía lo histérico, ¿no?, el masculino, porque la histérica fálica es la que da consistencia al otro porque le supone un saber, ¿no? Por ejemplo. No sé si es útil esto, pero me parece que lo que vos dijiste, Azucena, nos viene muy bien para contrarrestar la última enseñanza de Lacan con la primera, ¿no? Yo pienso que me parece que la fórmula la fórmula de sexuación no entra dentro de la última enseñanza de Lacan, porque supone que la lógica define al hombre y a la mujer, mientras en el nudo Borromeo no hay diferencia. Tal es así que Lacan dice que, bueno, como mierda reconozco que es simbólico, que es real y que es imaginario. Y para eso busca el cuarto nudo, porque si vos agarrás tres y los anudás, no sabés cuál es cada cual. ¿Cómo distingo lo que es simbólico, lo real e imaginario? ¿Qué me introduce la diferencia entre los registros? Es una pregunta que Lacan lo lleva a escribir
y a pensar el síntoma, Ujú. ¿no? No es pavada, ¿no? Inclusive saber hacer es saber hacer cómo mantener unidos lo simbólico, lo real e imaginario. Esa es una idea que me la dio la IA. Pero sin embargo es inteligente, Sí. muy inteligente, porque el síntoma no es que se sale de lo simbólico, lo real e imaginario, sino que anuda lo que estaba desanudado en Joyce, que es en la lectura que uno hizo de un artista adolescente, el texto de Joyce, era el efecto de la golpiza que hace que el Joyce, el cuerpo, ¿no? Que es lo real, aunque ahí lo primero me parece como lo imaginario, que el cuerpo como real no se abroche a lo simbólico y lo imaginario, ¿no? O sea, el sintón es inventarse un nudo diferente al nudo que se inventa con el argumento fálico. Un nudo que mantenga separado. ¿Cómo? Un nudo que mantenga separado. Claro, mantiene la disyunción, ¿no? O sea, para que haya conjunto tiene que haber un punto en común, para que un conjunto pueda ser subconjunto de otro. Y para que pueda reunirlos, inclusive, aunque lo puedo reunir a partir de constituir el conjunto vacío, Por eso digo, es un anudamiento que permite que eso no haga conjunto. que no haga conjunto, ¿no? En el nudo borromeo no hay conjunto, o sea, no hay Fidelis. Esa es la genialidad de Lacan. En el nudo borromeo existe a cualquier otro objeto. Yo creo que eso también se puede leer bien en el pensamiento de Jean-Claude Miller. No Miller, Miller. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Gracias a vos, Azucena, porque la pregunta que vos hiciste a mí me sirvió porque me hizo pensar en este cambio que se da en este seminario. Eh, No, gracias a ustedes, bárbaro. bueno, ¿hay alguna otra pregunta, cuestionamiento, lo que ustedes quieran? Pareciera que no. Les pido, Perdón, sí, una cosa más respecto a la pregunta de Susana. Una manera sencilla, sino para entender, que en realidad son las consecuencias de todo esto que sacan Lacan de esto de los conjuntos abiertos y cerrados, es sencillamente pensar que el conjunto de todos los valores de A a B, eh, si A a B son los límites del conjunto, pensándolo en una recta numérica, según sea que estén incluidos dentro del conjunto o simplemente sean el borde. Si están incluidos dentro de sí, que es del paréntesis, está abierto. Si están excluidos del conjunto, con corchetes, está cerrado. es la paradoja de Russell, Claro, exactamente. que es la que trabaja Lacan en el seminario de uno tras el otro, diciendo que los lógicos se rompen en el traste, pensando esto, pero no se dan cuenta que no hay paradoja. ¿Por qué no hay paradoja? Porque yo puedo construir siempre otro conjunto que incluya ese conjunto que quedaba por afuera, y Lo, así al infinito. lo que los matemáticos piensan es que sería una posibilidad de escribir la relación sexual, Claro, cuando en realidad no es así, es una y otra vez escribir no hay relación sexual. claro. Y es interesante, y esto también tiene que ver con lo que preguntaba Susana. Todos los conjuntos son abiertos, no hay conjunto cerrado. Mm. Bueno, estamos acá.
Bueno, sí, ya sé, ¿no? Bueno, Estamos nos vemos la avanzando próxima. todo. Después le pasamos bien las páginas que estuvo leyendo Carlos, la referencia de la película y algo más, creo que está dando vueltas. No recuerdo. Bueno, si aparece algo más, le pongo. Y si pueden, denle una ojeada al seminario la ética. Eso. Pues, gracias. Nos Chao. vemos el lunes que viene. Gracias, adiós. Chao. Gracias. Chao, chao, chao.